Mis hermanos, tengan muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bueno, me alegra poderlos saludar a todos. Con algunos hemos podido estrechar nuestras manos hace un momento cuando nos saludamos al ingreso, con algunos no. Así que desde acá les estrecho un caluroso saludo, un abrazo, mis hermanos de hermandad. Hoy nuevamente el Señor me ha permitido estar acá en esta grande responsabilidad, ¿no, mis hermanos? Porque compartir la palabra de Dios es un privilegio, pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad de traer la palabra conforme a lo que el Señor nos ha dejado escrito, de edificar de todos nosotros, meditar en lo que Él nos ha dejado. Así que, mis hermanos, estamos acá. Me alegra pues que estemos muy concentrados acá, y esto sí es un favor que les pido a todos mis hermanos, que ahora estemos muy concentrados en la meditación. ¿Cuántos hemos venido acá a alimentarnos de Cristo? ¿Cuántos? Todos, mis hermanos. Así que es necesario, mis hermanos, que ahora dejemos a un lado nuestras preocupaciones de lo que tal vez haremos ahora al salir de aquí del culto, o preocupaciones que nosotros tengamos en nuestras vidas, o qué vamos a hacer esta semana. Dejémosla a un lado, mis hermanos. El celular también, previamente aquí se recomienda, mis hermanos, que el celular lo dejemos en modo silencioso, en modo avión, que no sea un motivo de distracción para mí ni para el otro. Mis hermanos, es importante entonces que ahora nosotros asumamos una posición respecto a la palabra de Dios de reverencia, y que nosotros con mucha atención estemos concentrados en lo que el Señor nos hablará. Aquí pues está una persona que es falible, es sujeto al error también, pero de lo que se diga acá, que es conforme, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios, meditaremos en la palabra de Dios. Eso que se dirá desde acá, el Señor lo utilizará, el Espíritu es quien utiliza lo que se diga desde acá para que hable a cada una de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, con mucha atención, colocando toda nuestra disposición para aprender la palabra de Dios, vamos a iniciar. Y bueno, quiero que pensemos nosotros que ahora que nosotros hemos iniciado la vida en Cristo, el Señor nos ha dado la vida espiritual. Ahora que nosotros hemos llegado a amar la verdad de Cristo, ahora muchas son las aflicciones nuestras. Ahora que estamos en la verdad, ahora que queremos la verdad, ahora que perseguimos la verdad. Porque pensemos en esto: el mundo o la sociedad rechaza a aquello que ha venido a ser de gran valor para nosotros, a Cristo. El mundo lo rechaza. Y al ver nosotros esto, que eso que tanto amamos, el mundo lo rechaza, eso llega a ser desmoralizante para nosotros, ¿verdad? Desgastante. Cada uno de nosotros, mis hermanos, yo sé que es así. Cada uno de nosotros ha enfrentado, enfrenta y enfrentará múltiples circunstancias agobiantes, desgastantes, por continuar en el camino de Cristo. Y no solo por continuar, sino por defender lo que es nuestro deber. Enfrentaremos situaciones desgastantes, mis hermanos. Estas situaciones que enfrentamos y enfrentaremos, realmente y tristemente algunas veces logran desubicarnos, como hacernos perder el foco, y eso lo hacen de una manera grande, nos desubica demasiado en algunas veces estas aflicciones, porque ellas nos inclinan a ver, nos inclinan las circunstancias a ver solo lo que nosotros, las cosas visibles, es decir, las circunstancias, y a la misma vez nos hacen perder el foco de poner la vida en nuestro Padre Celestial y en sus promesas. Esto es lo que hacen muchas veces las circunstancias, hacernos perder de vista nuestro Padre y poner la vista en las circunstancias. Así que, mis hermanos, si alguna vez
¿Alguna vez llegas a estar tan desorientado por esto que estamos hablando, por estas aflicciones, turbaciones? Si alguna vez llegas a estar tan desorientado, si piensas tú que no vale la pena seguir adelante, si tú ves que no hay ningún fruto en este camino de justicia en que ahora el Señor te ha traído, si tú empiezas a ver que tu temor o tu amor por Dios está menguando, entonces, mis hermanos, es hora de que nosotros comencemos a recordar qué es lo que Dios ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Es hora de recordar eso que el Señor ha hecho con nosotros. Y mis hermanos, esto es precisamente lo que hace el apóstol Pablo, hablando de específicamente la carta a los Efesios. Eso es lo que hace Pablo en la carta a los Efesios, porque él allí en esta carta, y digo la carta de los Efesios porque precisamente vamos a meditar en un pasaje de Efesios. Pablo en esta carta lo que hace es alentar, motivar a los hermanos de esta ciudad, de la ciudad de Éfeso, motivar a sus hermanos cristianos, estos que estaban sufriendo aflicción y que eran marginados o excluidos por una cultura pluralista, una cultura que era tolerante, permisiva con muchas cosas, menos el Evangelio, y la iglesia que lo proclamaba. Así que Pablo lo que hace es animar a estos hermanos por medio de esta carta. Y en el capítulo número 2, ya vamos a leer esta parte de la escritura. En el capítulo número 2 lo que hace el apóstol Pablo, mis hermanos, es llevar al pasado a los lectores o a los que lo escuchan. Nos lleva hacia el pasado de nuestras vidas. Lo que el apóstol Pablo quiere es que nosotros consideremos el estado en el que nosotros nos encontrábamos en ese pasado. Pero no es para que nosotros encontremos desesperanza cuando pensemos en ese pasado, sino para que luego nosotros considerásemos, luego de considerar nuestro pasado, consideremos la grandeza del poder. Anticipadamente en nuestros himnos cantamos al poder de nuestro Dios, al poder de Cristo. Así que Pablo nos quiere hacer ver, llevándonos al pasado, luego llegar a ver el poder de Dios que ha actuado en cada uno de nosotros, al bendecirnos, dándonos vida, mis hermanos. De manera pues que Pablo lo que hace acá es un contraste en este capítulo número 2. La vida sin Cristo, mis hermanos, y contrastándolo con la vida en Cristo. Vamos a leer el pasaje, ubiquémonos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Habiendo hecho esta introducción, hablando un poco de las aflicciones que nos llevan a perder ese foco, a perder la mirada de nuestro Padre. Efesios 2, capítulo 1 al 6. Dijimos que había un contraste, mis hermanos, y eso es lo que Pablo nos está mostrando así. Así que mientras leemos vamos a atender y a identificar este contraste. ¿Estamos ubicados? Efesios 2, 1 al 6, mis hermanos, dice: y Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, oremos y coloquemos delante de Dios la meditación para que sea Él hablándonos a nosotros. Inclinemos el rostro. Padre, ahora estamos, Señor, delante de ti, Señor, con el deseo de que tú nos hables a nosotros, a nuestro interior, que tú nos edifiques y nos redargullas, Señor, por nuestros pecados y nos hagas ver, Señor, por medio de la meditación de la palabra, en qué forma nosotros no nos acomodamos aún a tu voluntad, en qué forma nosotros no te agradamos. Hoy, Señor, por favor, con tu Espíritu, llévanos, como fue la intención de Pablo, Señor, llévanos a identificar nuestro pasado, a ver el pasado en el que estábamos, todos nosotros sin lugar a duda, para luego poder ver, Señor, ayúdanos a ver el poder que ha actuado en nosotros por Cristo. Ayúdanos, Padre, a identificar eso. Si tú no nos ayudas, Padre, simplemente esto será información que llegará a nuestros oídos, pero no bajará a nuestro corazón ni a nuestra voluntad. Pero ahora te rogamos, Padre, que lo hagas, que nos hables, Padre. Que salgamos ahora de acá, Señor, con el firme deseo de hacer tu voluntad, de seguirte a ti, habiendo identificado mi pasado miserable, ahora identificando también el lugar en que tú nos has traído a cada uno de nosotros en Cristo. Así que, Padre, ayúdanos. Dejamos en tus manos, Señor, la meditación, la concentración, Señor. Aliméntanos de Cristo. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos entonces a dividir el pasaje. Son 6 versículos, mis hermanos, pero lo vamos a dividir para ayudarle a nuestra mente a identificar cómo es que se compone ese párrafo, estos 6 versículos. En primer lugar, vamos a dividirlo. Vamos a ver del versículo 1 hasta el 3, la vida sin Cristo. Ya dijimos que es un contraste, es un paralelo. La vida sin Cristo, lo que nos habla Pablo, del versículo 1 al 3. Y si el primer punto es la vida sin Cristo, pues el segundo punto, ¿cuál será? La vida en Cristo, mis hermanos, del 4 al 6. Así dividiremos entonces nosotros el estudio del pasaje. Y, bueno, el título, mis hermanos, el título puede representar o resumir todo lo que nosotros hablaremos el día de hoy. El pasado y el presente. 2 realidades, mis hermanos, que muestran el poder de Dios. El pasado y el presente, 2 realidades que muestran el poder de Dios, mis hermanos. Vamos con el primer punto, la vida sin Cristo. Leamos nuevamente del versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. La vida sin Cristo, dice: y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de todos nosotros, perdón, me perdí, entre los cuales, nuevamente el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La vida sin Cristo, mis hermanos. Hemos leído estos 3 versículos acerca de este tema, mis hermanos. Y mis hermanos, como ya dijimos, aquí el apóstol utiliza una estrategia. Al hablarle, al escribirle a la iglesia de Éfeso, toma una estrategia que es una estrategia de comparación.
La vida sin la bendición y la vida con la bendición en Cristo. Esto tiene que ser claro, mis hermanos. La vida con la bendición en Cristo. De esta forma, entonces, Pablo quiere que cada uno de nosotros como creyente aprecie de una mejor manera el poder que ha actuado en cada uno de nosotros. Al hacer el contraste, eso es lo que Él desea. Y eso es lo que meditaremos el día de hoy, mis hermanos. Y esto es importante, mis hermanos. Que nosotros meditemos en ese contraste es importante. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos un entendimiento correcto, concienzudo del estado en el que nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Si nosotros no tenemos un correcto entendimiento de esto, entonces, mis hermanos, es imposible entender y apreciar el cambio que ha efectuado Dios en cada uno de nosotros. Es imposible si nosotros no apreciamos primero el estado en el que estábamos. Mis hermanos, solo se puede entender la magnitud de la salvación de Dios. La salvación de Dios brilla ante nuestros ojos si previamente, si con anterioridad nosotros hemos entendido la magnitud de la miseria en la cual nosotros nos encontrábamos. La miserable condición humana en la que estábamos sin Cristo. Pablo entonces, mis hermanos, inicia el contraste, hablando de algo que es de mucha consideración. ¿Qué es con lo que él inicia y que es de consideración para todos? La muerte. Ese es el estado anterior, la muerte. Mis hermanos, la muerte es algo grave que de ninguna manera nosotros debemos tomarla como un asunto pequeño. Aquí Pablo está hablando de la muerte. No debemos minimizar esto que está hablando Pablo, porque la muerte es un evento radical. La muerte separa tajantemente, radicalmente. Por eso es un asunto importante, la muerte, y esto con lo que inicia Pablo. Imaginémonos ahora, hagamos uso de nuestra imaginación, mis hermanos. Imaginémonos ahora a un muerto, porque esto es lo que está haciendo Pablo ahora, nos está llevando al pasado. Pero imaginémonos un muerto. Vayamos más allá, porque esto es lo que hace Pablo. Imaginémonos a nosotros como muertos. Imaginémonos. ¿Cómo estaríamos en ese estado de muerto? ¿Cómo estaríamos? ¿Alrededor de nosotros o nosotros mismos? Putrefacción, ¿verdad? Podredumbre, hedor, mal olor. Esto es lo que caracteriza a un muerto. Esto es lo que está alrededor de un muerto. Pablo, mis hermanos, muy seriamente, él argumenta que antes de nosotros ser creyentes estábamos así. ¿Cómo? Muertos. Pero podríamos hacerle una pregunta a Pablo. Espera un momentico, Pablo, ¿cómo es que tú me dices que yo estaba muerto? Si yo vivía. ¿A qué te refieres, Pablo, con eso? Mis hermanos, estábamos vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Y cuando hablamos de muertos espiritualmente, es decir que nosotros estábamos separados, y ya dijimos que la muerte es un evento radical, separados tajantemente, ¿de quién? De Dios, de aquel ser que es quien da la vida abundante a cada uno de nosotros, separados de Dios. Todo creyente, cada uno de nosotros, mis hermanos, antes de venir a Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de que Él nos llamara, mis hermanos, estábamos nosotros vivos físicamente, sí, pero muertos espiritualmente.
nosotros carecíamos de todo bien espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente, en la putrefacción, en el hedor, en el mal olor de nuestros pecados. Y lo grave de esta muerte que nos está describiendo Pablo ahora acá, es que esta muerte nos llevaría hacia el futuro a una muerte física. Todos nosotros experimentaremos esa muerte física. Pero luego, esta muerte espiritual, luego de la muerte física, nos llevaría a una muerte peor, una muerte más terrible, que es la muerte eterna, la condenación. Entonces, mis hermanos, vemos lo que Pablo está haciendo, concientizar a la iglesia, y nos hace concientizar ahora a nosotros. Pero él continúa y dice que ese estado de mortandad, ese estado de muerto, dice que se debe a algo, ¿verdad? El versículo 1 dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mis hermanos, cuando él dice muertos en vuestros delitos y pecados, él está concientizando a los creyentes, Pablo, concientizando a los creyentes dos cosas. Uno, mis hermanos, con esto de muertos en sus delitos y pecados. Uno, que los delitos y los pecados son una prueba de que estábamos muertos. Esa es una evidencia clara. Están muertos espiritualmente, por eso pecan y cometen delitos. Ya dijimos que eran dos cosas que estaba viendo, concientizando Pablo. Una, que es una prueba de que estábamos muertos. Dos, mis hermanos, dos, que los delitos y pecados los habían puesto en este terrible estado de muerte. Y vamos a ir a un versículo de Isaías, vayamos rápidamente allá, mis hermanos. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Muertos en delitos y pecados. Y esto es lo que entonces Pablo está ampliando la información. ¿Por qué razón era que estábamos muertos espiritualmente? Isaías 56:2. Perdón, 59:2. 59:2. Esto es algo de consideración, como ya lo dijimos, mis hermanos, meditar en la muerte en la cual estábamos. Y es necesario que lo comprendamos muy bien. Dice, ¿estamos todos, mis hermanos? Dice, pero vuestras iniquidades, ¿se dice así? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que, mis hermanos, esta muerte espiritual de la que estamos hablando, esa privación radical de Dios, de todo bien espiritual, del ser que da la vida abundante, esa privación radical es debido a los delitos y pecados. Ahora vamos a Ezequiel 18:4. Pasemos a este libro de Ezequiel, del profeta. Capítulo 18, versículo 4. Pasando por la escritura, viendo un versículo y otro, donde vemos que debido a nuestros delitos y pecados estamos separados de Dios. Hace una división los pecados de nuestro Dios. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que, mis hermanos, vemos que Dios ya había decretado, Él había dado un decreto, una sentencia. La sentencia de la muerte debido a los pecados, a los delitos de los que está hablando Pablo. Mis hermanos, Pablo avanza en esta argumentación acerca del estado en el que nosotros nos encontrábamos. Y Pablo avanza demostrando lo terrible de ese antiguo estado, diciendo que esa podredumbre espiritual, esos delitos y pecados, eran influenciados por tres factores que
Todos nosotros como creyentes sabemos que actúan en nosotros para pecar. El primero, versículo 2 y 3 que estamos meditando, nos dice, siguiendo la corriente de este mundo. Así que, ¿cuál es el primer factor que Pablo menciona que nos pone en ese estado de muerte? El mundo, ¿verdad? El mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Pero Pablo sigue entonces mencionando los tres factores. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El segundo factor es el diablo, Satanás, el adversario, como quiera que la Escritura nos nombra, nos da este nombre de este ser. Y tercero, mis hermanos, dice el versículo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El tercer factor es, entonces, la carne, yo mismo. Mis hermanos, si nosotros pensamos y estamos viendo el terrible estado en el que nosotros nos encontramos, esto es aterrador. ¿Por qué es aterrador? Porque no había escapatoria a la muerte. No había, porque en todos los frentes nosotros estábamos asediados para pecar y el pecado nos lleva a la muerte. No había escapatoria. Si hablamos del plano terrenal, está el mundo. Si hablamos del plano espiritual, está el diablo. Ni siquiera nosotros mismos teníamos nosotros refugio para escapar de la pecaminosidad, porque nuestro propio ser, de nuestro propio corazón, brotaba el pecado. Así que Pablo continúa llevando a los hermanos de Éfeso a que sean conscientes de este terrible estado en el que se encuentran. Pero hermanos, si hasta acá las cosas son terribles, las cosas eran aún más terribles. Pues Pablo dice que no solo ellos, a los que le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, no solo ellos, sino él también, eran por naturaleza, dice el versículo 3, hacia el final, por naturaleza, ¿hijos de qué? Hijos de ira. El estado se pone aún más grave lo que nos está describiendo Pablo. Hijos de ira, así como todos los demás seres humanos, no hay escapatoria para ninguno. Nosotros, mis hermanos, así estábamos. Hijos de ira. Y es que, mis hermanos, la consecuencia de nuestros pecados, de estos delitos y pecados, de estas transgresiones, de estas iniquidades, de esta desobediencia, la consecuencia es la ira de Dios. Y muchas veces no queremos pensar en ello, queremos pensar en el amor de Dios, que es una verdad, pero no queremos pensar en la ira a causa de nuestras desobediencias. Y esto es otra verdad que la Escritura nos lo muestra. La consecuencia de los pecados es la ira de Dios. Mis hermanos, y esta ira de Dios debe ser bien comprendida por nosotros. Porque la ira de Dios no es una imperfección en el ser de Dios. No, al contrario. Es una perfección. Así como lo es el poder, así como es el amor de Dios, así como es su misericordia, la ira de Dios también es una perfección de su ser. Porque, mis hermanos, pensemos, Dios siendo santo, la Escritura nos dice que Él es 3 veces santo, apartado del mal, no tiene nada que ver con el mal, justo. Él no puede permanecer indiferente ante el pecado. Él no puede ignorarlo. Mis hermanos, por eso la ira de Dios a causa de los pecados. Quiero leerles para ustedes un breve párrafo. Arthur Pink, yo sé que ustedes, algunos lo han leído acá, un libro que se llama Los atributos de Dios. Si no lo ha leído, se lo recomiendo. Un buen libro para poder entender quién es nuestro Dios. Los atributos de Dios, de Arthur Pink. Precisamente en el tema de la ira de Dios,
dice así un párrafo. Atendamos muy bien. Abro comillas, dice: la ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia. Es el desagrado y la indignación de la equidad divina contra el mal. La santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa que mueve esa sentencia justa que Él dicta contra los malhechores. Dios está enojado contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un mal cometido contra su soberanía inviolable. Cierro comillas, mis hermanos. La ira de Dios es una realidad y es una perfección de nuestro Dios. Él no puede ser indiferente ante el pecado nuestro ni ante el pecado de los demás. Así que, mis hermanos, cuando nosotros vemos la Escritura y meditamos en los atributos de Dios, en todos los atributos de Dios, nosotros no podremos dejar de pensar que la ira de Dios es espantosa, terrible, que es digna de temer. La ira de Dios es digna de temer. ¿Por qué? Porque digo que viendo todos los atributos, mis hermanos, Él conoce todas las cosas. Él las conoce. Él conoce tus acciones que tú hiciste en lo oculto. Él las conoce. Él conoce tus pensamientos bajos que tú has tenido en tu vida. Él conoce los pensamientos malos contra los demás que tú has tenido. Todas tus malas actitudes. Él las conoce. Pero además de que Él es omnisciente y conoce todo de nosotros, Él es poderoso, infinitamente poderoso. De tal manera que Él, siendo infinitamente poderoso, Él puede acabar nuestra vida al instante, mis hermanos. Cuando Él lo desee, la puede acabar. ¿En un instante? O llevándonos primero a morder el polvo, en aflicción y en turbación, mis hermanos. Él lo conoce todo de nosotros y puede acabarnos. Así que no hay enemigo más terrible para el ser humano que el mismo Dios. No hay un enemigo más terrible al cual nosotros deberíamos temer. Mis hermanos, Pablo entonces ha expuesto a la iglesia de Éfeso y hoy estamos meditando en esto, mis hermanos, en ese estado en el que nosotros nos encontrábamos. Pablo nos ha llevado al pasado y nos ha mostrado la verdad de nuestras vidas. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, no teníamos salida porque teníamos enemigos, el mundo, la carne, ni siquiera nosotros mismos teníamos refugio para escapar de esa muerte. Nosotros mismos pecábamos, de nosotros mismos brota el pecado y estos pecados nos dejaban en una situación muy terrible que es la ira de Dios. Pero Pablo no deja todo allí, mis hermanos, sino que ya dijimos que él se propone hacer un contraste. Así que vamos a seguir con la segunda parte. Hemos visto la vida en la vida sin Cristo, mis hermanos. Ahora vamos a ver el contraste, la vida en Cristo. Vamos a leer el versículo 4 al 6. Hemos entendido, mis hermanos, el terrible estado en el que nos encontrábamos. Que Dios nos añada sabiduría y que no tomemos esto como algo menor, como ya dijimos. Es importante para nosotros poder apreciar verdaderamente el Evangelio, a Cristo, ver cuál era mi terrible situación. No teníamos escapatoria, muertos, expuestos a la ira de Dios. La vida sin Cristo, vamos a leer del versículo 4 al 6. Dice, versículo 4 al 6 de Efesios 2.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos entonces, mis hermanos, el gran contraste que hace Pablo acá. Y Pablo lo que hace ahora es completar el cuadro, mis hermanos, de esa comparación para nosotros poder apreciar el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que entonces está haciendo Pablo ahora en estos versículos del 4 al 6. Ahora lo que él hace es traer una luz de esperanza en medio de ese terrible estado de miseria que ya nosotros meditamos. Trae una luz ahora Pablo. Y es lo primero que hace en este versículo 4, mis hermanos, es utilizar una conjunción adversativa. Ese pero, utiliza esa conjunción adversativa que produce una contraposición, mis hermanos, entre las dos ideas de Pablo: la vida sin Cristo y la vida en Cristo. Este pero, mis hermanos, pero Dios, estas dos palabras, mis hermanos, enfrentan, ponen cara a cara la desesperada condición de la humanidad caída que ya meditamos, la pone frente a frente con la iniciativa de Dios, gratuita y soberana. Las pone frente a frente. Dios, mis hermanos, ha actuado para revertir nuestra condición pecaminosa y expuestos a la ira. Y es esencial, mis hermanos, es esencial para nosotros valorar el Evangelio. Es esencial ponerlo frente a frente, nosotros comparar, cotejar ambas partes de este contraste. Es decir, lo que nosotros somos por naturaleza, mis hermanos, y lo que somos por gracia. Es necesario comparar la condición humana y la compasión divina, la compasión de nuestro Dios. Necesario comparar, mis hermanos, la ira de Dios y el amor de Dios. Dios, mis hermanos, Él es perfecto. No cabe duda en nuestras mentes que haya imperfección en Dios. Él es perfecto y Él es infinito. Así que si Él es perfecto e infinito, todos sus atributos son perfectos e infinitos, todos. Por eso, el versículo 4 nos dice, mis hermanos, que Él es rico, pero Dios, que es rico en misericordia. Este es un atributo de Dios, la misericordia. Dios es infinito y Él es rico en misericordia, mis hermanos. Su misericordia es infinita. Así que ante un panorama tan grave que ya ha descrito Pablo y que hemos meditado, ante ese panorama tan grave, tan desgraciado y desventurado, es necesaria abundante gracia, abundante misericordia. Por eso dice Pablo acá que es rico en misericordia. Es necesaria esa abundante misericordia, la cual solo está en nuestro Dios. Una definición que nosotros podremos dar de misericordia, mis hermanos, es no recibir, ¿sí? Si damos un concepto de la misericordia, es no recibir lo que nosotros merecemos. No recibir, yo no recibo lo que sí merezco. Eso es misericordia. Dios, como ya dijimos, airado por la multitud de pecados de cada uno de nosotros, no ejecuta la justicia. Mis hermanos, Él no la ejecuta. Él no da lo que merece al creyente. Y óigase bien aquí, al creyente.
Él nos da lo que se merece al creyente. Al creyente. Porque hay algo que lo impulsa a no ejecutar esa justicia, a retener esa justicia. Hay algo que lo impulsa. Y Pablo nos dice aquí en este versículo 4, por su gran amor con que nos amó. El amor con que nos amó detiene para que Él ejecute esa justicia que nosotros merecemos recibir. El amor con que nos amó. Pero Pablo parece aquí que está él dando una redundancia, ¿no? El amor con que nos amó. Hay como un juego de palabras allí. Pablo parece redundar con esta frase. Pero realmente lo que él quiere, el amor con que nos amó, lo que él quiere es enfatizar en su gran amor. Y nosotros, estudiando también las Escrituras, vemos que Dios nos habla de un atributo de Él, además de los que ya hemos nombrado, y es el amor. Primera de Juan nos habla de esto. No que Dios tiene amor, ¿verdad? Sino que Dios es amor. Dios es amor, mis hermanos. Con el gran amor con que nos amó. Dios es amor. Y como dijimos antes, al ser nuestro Dios infinito, su amor entonces es infinito. Es muy grande. Grande, tanto que nosotros no podemos comprender el amor de Dios, no lo podemos comprender. Es infinito. Pero Pablo quiere hacer un esfuerzo para que los lectores de la carta a los Efesios comprendan el amor de nuestro Dios. Y él muestra las evidencias de ese amor. Él habla en esta carta a los Efesios, ya previamente ha hablado de ese amor. Si nosotros nos devolvemos un poco al capítulo 1 de esta carta a los Efesios, en el versículo 5, mis hermanos, de este esfuerzo que está haciendo Pablo de mostrar el amor. ¿Por qué es que él no ha ejecutado su justicia? Por el amor con que nos amó. En el 1:5 dice, mis hermanos, habla del amor también. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que Dios nos amó. Dios nos amó. Por eso es que el verbo está entonces en pasado, ¿no? Desde antes Él nos predestinó en Cristo para ser hijos del Padre. Vayamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 4:9. Y haciendo una síntesis rápida, estamos hablando de ese terrible estado de muerte, expuestos a la terrible furia de Dios, pero Él nos dio vida por su gran amor. Primera de Juan 4:9 dice, hablando también allí el apóstol Juan, el apóstol del amor. Primera de Juan 4:9 dice, en esto, ¿estamos ahí? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vivamos por Él, mis hermanos. Dios nos dio vida. Mis hermanos, este gran evento de Dios enviando al mundo, el Padre envió a su Hijo, es la demostración del amor. La demostración del amor de nuestro Padre. Porque al enviar a su Hijo, Él tuvo un propósito de que nosotros viviéramos por Él. Lo acabamos de leer. Él nos dio vida, mis hermanos. Nos dio vida. Pero para ampliar un poco más esa magnitud del amor del Padre,
recurramos nosotros a un razonamiento que hace Pablo en Romanos. Vayamos a Romanos, capítulo 5, para ampliar un poco más el entendimiento del amor de nuestro Dios, del Padre para con nosotros. Del amor del Padre para con, por eso hace un momento hacíamos un énfasis en el creyente. El creyente. Él da vida. Pero esta vida no es manifestada a todos, mis hermanos. Esta vida ha sido manifestada a los creyentes. Vamos a ver la magnitud, un poco más de la magnitud de este amor del Padre. Romanos 5, 6, 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió por su iglesia, o sea que murió por ¿quién? Su iglesia era, según el versículo, Cristo murió por la iglesia, a su tiempo murió por los impíos. O sea que la iglesia era impía, desobediente, transgresora, expuestos a la ira. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí está el razonamiento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, transgresores, desobedientes, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por la iglesia. Cristo no murió por justos. ¿Por qué? Porque no había justos. Cristo no murió por justos, murió por pecadores. Murió por pecadores. Por aquellos que estaban en esa terrible situación de pecado que nosotros ya meditamos. En otras palabras, Cristo murió por sus enemigos. Cristo murió por sus enemigos, los que en otro tiempo, nosotros que en otro tiempo éramos enemigos de Dios. A los efesios, aquí Pablo les muestra este gran amor. Como ya estamos viendo, Pablo está hablando de ese amor. Pero al Pablo nombrar el amor del Padre, lo trae a colación él para que se haga esa comparación, ¿sí? Él nombra el amor para hacer esa comparación, ese contraste, y se admire el poder de Dios. El poder que ha actuado en cada uno de nosotros. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que les dice Pablo es: ustedes, Pablo les dice a los efesios, ustedes eran muertos, que solo podían pecar, y por esa razón estaban expuestos a la furia de Dios. Pero Dios les dio vida. Les dio vida. Esta es la idea central, mis hermanos, del pasaje. Dios les dio vida. Es la iniciativa de Dios. A pesar de todo, Dios nos dio vida. Y esta vida fue dada por la gracia, mis hermanos. Este es el pasaje, esta es la parte central entonces aquí de esta porción. La iniciativa de dar vida a pesar de nuestras iniquidades, mis hermanos. Y como ya se mencionó con anterioridad, si la misericordia de Dios es no recibir lo que se merece, la gracia podríamos decir que es lo contrario, ¿no? Es recibir lo que no se merece, ¿verdad? ¿Vemos la diferencia? Nos la nombramos nuevamente. Misericordia es no recibir lo que se merece. Yo no recibo lo que me merezco. Y la gracia es recibir lo que no merezco. Fuimos salvos, mis hermanos. Nosotros fuimos salvos y no lo merecíamos. ¿Quién merecía? ¿Quién merecía la salvación? Éramos débiles,
muertos, transgresores, desobedientes. Nadie merecía la salvación. Y hemos sido salvos. Hemos sido salvos. Pero ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Mis hermanos, precisamente de la ira de Dios. Como Pablo ya terminó el diagnóstico. En la parte que hablamos de la vida sin Cristo. Somos salvos de la ira. ¿Podemos nosotros entender la furia de Dios contra el pecado? Que el Señor nos ayude a comprender que esto es una realidad, mis hermanos, que la Escritura nos expone, la ira de Dios. Si nosotros meditamos en la Escritura y comprendemos este atributo de Dios, comprendemos entonces nuestro estado anterior y valoramos más a Cristo. Para mí Cristo va a llegar a ser de más valor, más precioso. ¿Por qué? Porque yo entiendo de dónde me sacó, cómo yo estaba. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender esta particularidad de nuestro Dios, esta perfección. Pero mis hermanos, volviendo acá al tema, hemos sido salvos de la ira de Dios. Pero Pablo, mis hermanos, para mostrar esas abundantes riquezas de Dios en favor de nosotros los creyentes, para él mostrar esto, él no solo dice que nos dio vida, no solo nos resucitó, sino, leamos aquí el pasaje, volvamos a Efesios 2, versículo 6, dice, nos dio vida y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo, mis hermanos, con Cristo. Entonces Pablo está acá demostrando las riquezas abundantes a favor de los creyentes, mis hermanos. Dios no solo dice que nos da vida, nos resucitó, sino que nos sentó al lado de Cristo, mis hermanos. Pablo ya previamente aquí en la carta a los Efesios, mis hermanos, ha hablado que el Padre actuó con poder en Cristo, resucitándolo y sentándolo a su diestra. Rápidamente, el 1:20, versículo 20 del capítulo 1, unos versículos atrás, dice, la cual operó en Cristo, la fuerza del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, mis hermanos. Pablo entonces ya ha expuesto que ese poder operó en Cristo. Y como ese poder operó en Cristo, también opera en los creyentes. Ahí está el poder, mis hermanos. Él está magnificando el poder de Dios aquí, mostrando todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros los creyentes. Esto mismo que le sucedió a Cristo, nos sucede a nosotros los creyentes. Tal como sucedió a la cabeza, tal le sucede al cuerpo, mis hermanos. El poder de Dios. Fijémonos y meditemos, el poder de Dios está en tomar un muerto hediondo, mis hermanos, darle vida, resucitarlo y sentarlo junto a Cristo, mis hermanos. Esta es la gloriosa unidad de la iglesia con Cristo, mis hermanos. La gloriosa unidad. Recibimos nosotros vida espiritual y estamos sentados, unidos a Cristo en los lugares celestiales. Y experimentamos, mis hermanos, esa bendición de la vida celestial en este presente, en la actualidad, mis hermanos. De esta forma, entonces, mis hermanos, este contraste que muestra Pablo acá, nosotros los creyentes somos reconfortados viendo
haciendo este contraste, mis hermanos. Somos reconfortados en nuestras aflicciones, de lo que hablábamos al inicio, mis hermanos, de nuestras debilidades, nuestras luchas, ya que estamos en este camino de Cristo, de la justicia. Así somos reconfortados nosotros al ver ese poder que ha actuado en nosotros. Nosotros estamos destinados a sufrir la ira de Dios, ¿verdad? Debido a nuestros delitos y pecados, pero Dios nos salvó de su ira por amor y ahora estamos unidos a Cristo. Así que, mis hermanos, su poderoso amor nos ha salvado de su poderosa furia, mis hermanos. Y esto debe ser motivo, Señor, de mis hermanos, de alegría, de gozo para nosotros, de motivo para seguir adelante, porque hemos sido salvados de esa furia que se desatará en el futuro, mis hermanos. Pero ahora pensemos, mis hermanos, en algunas aplicaciones, porque esto que meditamos debe ser llevado inmediatamente a la práctica. Mal haríamos nosotros de venir a sentarnos acá, escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Ya dijimos que el Espíritu obra en nosotros. De esto que se ha dicho acá, mis hermanos, el Espíritu tuvo que haber hablado a tu corazón y a tu mente. Eso es seguro, mis hermanos. Así que no podemos salir de acá y olvidarlo, sino que nosotros tenemos que ponerlo inmediatamente en práctica, mis hermanos. Así que, en primer lugar, mis hermanos, nosotros debemos aceptar nuestra condición pecaminosa antigua, mis hermanos, la cual nos colocaba en esa terrible condición. Pero que tristemente esta condición pecaminosa, aunque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, aún la seguimos teniendo un resto, un remanente en nuestras vidas de este pecado. Tenemos que aceptar nuestra condición pecaminosa. Si nosotros, mis hermanos, nuestra condición pecaminosa, si nuestros pecados nosotros no los consideramos tan graves, entonces, ¿qué sucederá? La Escritura nos lleva a ver lo grave del pecado. Como se dice, la Escritura nos lleva a ver la pecaminosidad de nuestro pecado. Mis hermanos, nuestro pecado es grave y nosotros no podemos menospreciarlo o hacerlo más pequeño como normalmente lo hacemos. Si nosotros seguimos, no consideramos nuestro pecado tan grave, entonces nosotros no llegaremos a entender la grandeza, no la llegaremos a entender. La grandeza del Evangelio no brillará para nosotros. No podremos valorar ni apreciar a Cristo, ni amar a Cristo como debemos. No lo vamos a poder hacer. Así que yo sé que cada uno de nosotros, todos nosotros, nos consideramos buenos a la luz de nuestro propio juicio. Mis hermanos, pero cuando nos vemos con la Escritura, ella nos muestra que nosotros no somos buenos. Y eso es algo grave. Pero cuando yo veo la Escritura y me deja ver en el espejo, me tiro de rodillas delante de Cristo. Cristo, yo no tengo ninguna otra solución. No tengo ninguna otra escapatoria, solo tú tienes palabras de vida eterna para mí. Entonces Cristo llegará a ser de gran valor, será la perla de gran precio. Que el Señor nos ayude a comprender nuestra situación de pecado para tirarnos a los pies de Cristo. Mis hermanos, el pecado es algo que debe ser despreciado y odiado por nosotros los creyentes. Debe ser tomado muy en serio el pecado. Y por
Con tristeza, mis hermanos, tenemos que a veces ver que la iglesia de hoy en día ha perdido el temor a Dios. A veces dentro de nosotros mismos negociamos con algunos pecados, como que sí obedezco esto porque esto me conviene, esto no me conviene tanto. Pero cuando esto que no me conviene tanto, yo como que no trato de ver que no, eso Dios no se pone bravo. Hemos perdido el temor a Dios. El pecado es algo muy grave, mis hermanos. La desobediencia a lo que Él ha dicho. Nosotros tenemos que, mis hermanos, un hijo de Dios debe odiar y despreciar el pecado. Porque nosotros hemos sido llamados a ser santos y sin mancha delante. A eso nos ha llamado el Señor. Así que un hijo de Dios debe odiar el pecado. Nosotros hemos sido limpiados y perdonados de esos pecados antiguos. Aún cometeremos pecados, pero eso no es una razón para perseverar en las acciones pecaminosas, sino que nosotros debemos odiar ese pecado y morir a nuestra propia voluntad para hacer la de Dios. Si nosotros no hacemos eso, mis hermanos, si nosotros no odiamos el pecado en todas sus manifestaciones, como ya dije, no lo que me conviene sí, lo que no me conviene no. Si nosotros no odiamos el pecado en todas sus manifestaciones, hermanos, entonces, mis hermanos, eso es un signo de alerta para cada uno de nosotros. Medita en tu vida, porque si tú no odias el pecado, entonces puedes estar dando muestras de que tú no estás fuera del plan eterno, estás fuera de la bendición de Dios. No estás en la bendición de Cristo, estás en la vida antigua aún, la vida sin Cristo. De otra parte, mis hermanos, si tú estás en Cristo, como ya meditamos, estábamos muertos, pero ahora tenemos vida, mis hermanos. Así que regocíjate, porque tú no solo estás vivo, sino que estás sentado al lado de Cristo en los lugares celestiales, mis hermanos, en un lugar de autoridad. Tú tienes la autoridad, mis hermanos, tú la tienes, querido hermano y hermana. Tienes la autoridad de Cristo para deshacer las obras del maligno. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a deshacer? Predicando el evangelio de la vida. Así cambian, así los muertos vienen de ese estado lamentable de miseria a la vida en Cristo. Tú tienes la autoridad, mis hermanos. Así que tu vida tiene que ser un testimonio a los demás. Se hacen llamados aquí en la iglesia para evangelizar, como ya saben, todos llamados a este próximo martes. Es necesario hacer esto en conjunto, hablándole a los demás, pero también con mi propia vida. Es decir, mi propia vida debe ser un testimonio de que Cristo es mi Rey y gobierna. Yo no gobierno mi vida, ese debe ser el testimonio mío, sino que el que me gobierna es Cristo, su palabra y su voluntad. Debemos predicar el evangelio de esa forma, hablando, pero también con mi propio testimonio, preocupándome de que lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo mire, todo mi ser sea un testimonio a los demás de Cristo. Y por último, mis hermanos, estamos hablando de algo aplicativo, porque no podemos salir de acá y no poner en práctica inmediatamente esto para valorar más el evangelio. Por último, ahora hablamos a aquellas personas que por primera vez han escuchado el evangelio, por primera vez. Aquí, de los que estamos aquí con nosotros, o en la internet, en las redes sociales, aquellos que han escuchado por primera vez el evangelio. Si tú no estás en Cristo, entonces, como ya vimos, tú estás muerto en delitos y pecados.
muerto. Y tú estás expuesto a la ira de Dios. Esto no solo es una mala noticia para ti, esto es una grave noticia. Si tú no estás en Cristo, estás expuesto a la ira de Dios. Como dice la Escritura, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y esto es de temer. Ya el infierno está con sus puertas abiertas para recibirte. A ti si no estás en Cristo. O si tú has escuchado a Cristo, pero no es tu Señor. Tú sabes si obedeces o no obedeces a Cristo. Tú lo sabes, porque has escuchado bastante tiempo el Evangelio. Por eso hablo a los que por primera vez escuchan o los que mucho tiempo hemos escuchado. Si no estás en Cristo, si no obedeces, tú estás muerto en delitos y pecados y eso es grave. Escapa de la furia de Dios. Esto es una grave noticia, pero hay una buena noticia. Acobíjate en Cristo, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Así podrás entonces ser cobijado de su gracia, de su amor y disfrutar junto a Él en los lugares celestiales la vida eterna. Oremos, mis hermanos, oremos. Padre, te damos muchas gracias por la meditación que nos has permitido tener acerca de nuestra vida antigua. Y rogamos ahora, Señor, que tú nos permitas ver lo grave de nuestra anterior estado. No solo ahora, sino siempre. Que eso sea en mi mente. ¿De dónde me has sacado tú? ¿Qué era yo antes? Permítenos identificar lo grave, lo terrible del estado en el que estábamos. Permítenos conocer más de tu ira a causa de los pecados y que eso nos haga temblar, temer y tirarnos de rodilla delante de ti, clamando misericordia. Y tú eres misericordioso, como vimos. Tú eres rico en misericordia para darnos vida. Solo a los creyentes tú traes eso, Señor. Ayúdanos a creer en ti. Obra en nuestro ser interior. Que entendamos, Señor, ese poder que ha operado en cada uno de nosotros para darnos vida y resucitarnos cuando estábamos en esa terrible y miserable condición. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos siempre a darle valor al Evangelio. Perdona nuestros pecados, Señor, porque nosotros no hemos dado el valor al Evangelio, Señor, sino que nos acomodamos. Estamos más con el pie en el mundo, tal vez añorando lo del mundo que añorando lo celestial. Ayúdanos, Señor, a morir a eso. Y aunque vivimos en este mundo, Padre, porque aquí nos tienes, no servimos del mundo, pero que añoremos más lo celestial, el día en que abramos nuestros ojos a la eternidad y te veamos a ti, después de los sufrimientos que hayamos pasado acá en la vida. Permítenos, Señor, valorarte más, que tú realmente seas la perla de gran precio, el tesoro que algún día encontré y por el cual yo fui y vendí todo lo que tenía para tenerlo. Que tú seas nuestro tesoro, Señor. Nada más que otras cosas comparadas contigo, nada tenga ese valor, ese precio. Que nuestros deseos en esta vida estén cada vez más en ti, en obedecerte, en amarte, en avanzar tu reino, Señor. Llévanos al arrepentimiento de esto y llévanos a vivir para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.